A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Hola, bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Jazmín Najarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de estructura de las palabras del área de comunicación y lenguaje de quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Le vamos a dar la bienvenida el día de hoy al encargado de lenguas, que es Mauricio. Hola Mauricio. Y bien, antes quiero que usted, ahí donde se encuentra, tome nota del nuevo aprendizaje del día de hoy. Y vamos a repasar también. Vamos a aprender un nuevo valor y sobre todo va a adjuntar este nuevo conocimiento en su portafolio del programa Aprendo en Casa. Y bien, vamos a ver lo que es el valor de la empatía. ¿Pero qué es la empatía? ¿Han escuchado de este valor? ¿Alguien sabe? Bueno, la empatía nos dice que vamos a crear esa sensibilidad y ponernos en la posición o en el lugar de las otras personas de lo que están sintiendo. No debemos de perder esta empatía en ningún lugar, en ningún momento, ni con ninguna de las personas. Tener siempre ese sentido de sensibilidad ante todo. Vamos a retroalimentar o a repasar el tema anterior. ¿Cuál era nuestro tema anterior? ¿Alguien se recuerda? Sí, ustedes pueden observar, al fondo hay dos carteles y hay dos temas muy diferentes, en el cual el primero nos dice el texto narrativo. ¿Pero qué es el texto narrativo? Bueno, el texto narrativo nos indica que son historias a las cuales va dirigida para que el lector tenga ese placer con la lectura, se pueda encontrar, y nos dice también que el texto narrativo lo encontramos en dos ramas, que es los literarios y los no literarios. Para todo esto, el texto narrativo se compone de tres partes, que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. El inicio es donde el narrador presenta a los personajes, la historia, el tiempo y el lugar. El desarrollo es donde se expone el conflicto o el problema del suceso o de la historia. El desenlace es el final de toda esta historia. Y los elementos del texto narrativo son narrador, personajes, acciones, lugar y tiempo. Al momento de una redacción de un texto narrativo, también podemos encontrar lo que son en los literarios, porque sé que ya lo sabían, pero les vuelvo a repetir, están los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas. Acá usted puede ser el autor de toda esta historia y darle vida a objetos que no tienen, son inanimados. En los elementos del texto narrativo, el narrador les decía que va a presentar la historia, el suceso y también los personajes. Es el que va a relatar esta historia. Los personajes se derivan en protagonistas y secundarios. Los secundarios son los que le van a dar el sentido, son los que van a llevar a cabo esta historia que se lleva en su desarrollo y en su desenlace. Tenemos las acciones, que son los sucesos o los hechos que se están llevando a cabo dentro de la misma. El lugar, pues puede ser en un campo, en una ciudad, y el tiempo pues puede variar también. Deben de tener en cuenta que para la redacción de un texto narrativo debe de llevar en cuenta cada uno de estos componentes. Pero usted le repetía al inicio, como autor usted puede y debe, y si quiere, cambia el orden de esta narración. Puede usted iniciar con el desarrollo, dejar el inicio y por último el desenlace. Ya queda a criterio o disposición de la persona que está llevando a cabo esta historia. Y ahora vamos a dar inicio
con nuestro tema, que son las estructuras de palabras. Pero, ¿qué nos dice que es realmente la estructura de las palabras? Bueno, nos dice que las palabras pueden separarse en letras y sílabas. Y tenemos en ellas lo que son los lexemas. El lexema o raíz, que nos dice que es la base principal de la palabra. Y acá nos dice también que en el lexema o raíz, la palabra va a tener su significado fundamental, su origen. Y este significado lo vamos a encontrar en los diccionarios. Al mismo tiempo, no va a cambiar ningún momento lo que es esta palabra. Tenemos el ejemplo de dos palabras. En el lexema encontramos la palabra sal y luz. Vamos a darle la continuación para que ustedes vean de qué manera se derivan otras palabras acá de las principales, de la palabra sal y luz. En los morfemas nos indica que ahí la palabra es la que se va a unir. En el lexema, que es la raíz, esto quiere decir que acá nosotros en el morfema se van a agregar letras o el conjunto de letras que sí van a significar lo mismo. Acá tenemos la palabra sal. ¿Qué palabras podemos agregar nosotros para que sean nuevas, pero que no se pierda el lexema o la raíz de la palabra sal? Hay algo muy importante. El morfema lleva prefijos y sufijos. ¿Han escuchado qué son? ¿No? Bueno, aquí lo vamos a aprender también. Nos dice que los sufijos son las palabras que terminan o que se escriben al final de la palabra, permitiendo formar una palabra nueva con significado diferente. Esto quiere decir que acá al sufijo yo lo voy a anotar, lo voy a escribir al final, después de mi última letra. Y el prefijo que nos indica que es antes de la palabra o del lexema o raíz. Entonces, tengamos en cuenta que aquí la palabra sal, nosotros podemos formar varias palabras. A todo esto se llama familia de palabras también. ¿Qué palabras podemos formar derivadas de sal? Salero. ¿Qué otra palabra podemos utilizar como familia de palabras? Salado. Ahí creamos una familia de palabras. No se perdió el lexema o raíz, que es sal. Agregamos morfemas que utilizamos los sufijos, que fueron los que terminaron. ¿Cuáles los sufijos que terminaron acá? Fue ero y ado. Esos son los sufijos que nosotros utilizamos en nuestro lexema. Con la palabra luz vamos a trabajar lo mismo también. Vamos a crear familia de palabras. ¿Y de qué manera? Aquí vamos a utilizar, en este caso, también lo que son los sufijos. ¿Qué palabras nosotros podemos utilizar acá sin perder la raíz o el lexema? Puede ser lucecita,
y lucero. Aquí ya creamos una familia de palabras solo de luz. De una palabra nosotros podemos dar más familia de palabras. Y si no sabemos cómo podemos llevarlo a cabo, podemos acudir al diccionario. Recuérdense que nos dice que en el lexema o raíz, la palabra principal la vamos a encontrar el significado en el diccionario. El morfema que va a utilizar sufijos y prefijos. El sufijo es el que va al final de la palabra y el prefijo es el que se escribe antes. Pero les voy a dar ejemplos de los prefijos, que puede ser, en este caso, la palabra ex alumno. Tenemos la palabra antifaz. Y aquí nos está indicando entonces que el prefijo va antes que nuestro lexema o nuestra raíz. En este caso sería la palabra ex, que está al inicio de nuestra palabra, de nuestro lexema. Muy bien, ya trabajamos, hemos aprendido algo en estos dos ejemplos, en el cual vimos lo que es lexema con su morfema, sufijos y prefijos. Ahora quiero que me acompañen a resolver este ejercicio, ahí donde usted está, vamos a trabajarlo y tenemos acá 5 palabras, en las cuales tenemos la primera, niño, fruta, pescado, helado y gato. El lexema de la palabra niño va a ser la N con la I y la ñ. Recuérdense que esa es la raíz de la palabra. Y acá vamos a formar familias de esta palabra. Vamos a cambiar. ¿Por qué? ¿Por un sufijo o por un prefijo? Por un sufijo. Vamos a darle otro sentido a esta palabra, que puede ser niñito. ¿Qué otra palabra? Quiero que piensen ahí donde ustedes se encuentran. Podemos formar de esta misma palabra. Puede ser niñez, niñería, y niñera. Aquí encontré 4 palabras. No perdí mi palabra principal o la raíz de esta palabra. Entonces, ahora vamos a encontrar el morfema. Pero, ¿qué puede ser el morfema? ¿Alguien sabe? Recuérdense que el morfema es el que le va a dar el significado o lo que va al final de nuestra palabra. Y acá, el morfema de la palabra, vamos a tomar solamente 2, que sería niñito, sería hito, y de niñería sería hería. Con la siguiente palabra, fruta, ¿cuál puede ser el lexema? Recuérdense que el lexema es la raíz, la base de nuestra palabra, es la que vamos a encontrar el significado tal y cual en el diccionario. ¿Cuál puede ser? La F, la R, la U y la T. Para formar palabras de esta palabra principal, fruta, ¿cuál podemos utilizar? Puede ser frutería, frutero,
¿Qué más puede ser? Una frutera. Y frutita. Ahora, en el siguiente cuadro, ¿cuál podría ser el morfema de todas estas 4 palabras? Al igual, yo voy a anotar 2 y usted se va a encargar de otras 2, porque está tomando nota ahí donde se encuentra. Voy a tomar la primera y la segunda. Sería, hería, y la siguiente, ero, que es de frutero. La siguiente, pescado. Nuestro lexema y nuestra familia de palabras sin perder el lexema, donde vamos a formar nuevas palabras, es pescador, pescadería, ¿cuál otra puede ser? Pescada, y lo mismo. Acá solamente les voy a anotar en el morfema una de estas palabras. La primera, que sería la O con la R. En la palabra helado vamos a anotar el lexema. La familia de palabras, en este caso, ¿cuál puede ser? ¿Qué otras palabras podemos crear en base a esta primera sin perder el origen de la misma? Heladería, helada, heladero, y en la siguiente, el morfema, nosotros podemos elegir o anotar de las palabras que hemos encontrado para que no se nos olvide. Con la última palabra, que es gato, todos conocemos los gatos. Nuestra familia de palabras puede ser gatuno, gatear, gata y gatito. Ahí donde usted se encuentra va a anotar los morfemas de estas 4 palabras en ese cuadro. O bien, únicamente puede tomar nota y usted va a resolver. Ahora bien, quiero que usted en el siguiente cartel vea que hay 3 columnas en las cuales está el lexema, el morfema y la familia de palabras. Entonces, aquí es de completarlo. Usted va a completar cada una de las palabras que se encuentran acá anotadas. Estamos con el lexema flor, usted va a anotar el morfema. Va a crear nuevas palabras en base al lexema. La cantidad de palabras que usted quiera utilizar, y si no sabe, le vuelvo y repito, puede hacer uso, afianzarse del diccionario. En la siguiente tenemos únicamente lo que es la familia de palabras. Usted va a completar el lexema y el morfema. En la siguiente encontramos el lexema, que es la palabra rojo. Usted va a anotar el morfema y la familia de palabras. En la siguiente está la palabra perro. Va a anotar el morfema y la familia de palabras. Y por último está la familia de palabras. Usted va a anotar o va a escribir el lexema y el morfema.
Es así como usted va a practicar todo esto. Recuérdese que puede hacer uso de los sufijos. Acá está utilizando sufijos, no estamos utilizando prefijos, porque el prefijo sería entonces que usted va a crear nuevas palabras antes de el lexema, recuérdese. Y ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Estructura de las palabras. El lexema o raíz, que es la base fundamental de la palabra, que encontramos su significado en el diccionario. El morfema nos está indicando que es el final o lo que se le agrega a la palabra. Y vamos a crear también lo que son familia de palabras en base a esto. Comparte con un adulto lo aprendido. Guarda tus trabajos en el folder, en el portafolio del programa y te recomiendo, lávate las manos con agua y jabón o gel. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Continúa con el siguiente programa.